Ahí en Primera de Reyes y también en Segunda de Crónicas se relata cómo el pueblo de Dios es dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Esto dio entrada a muchos dolores para el pueblo y también para Dios. Fue uno de los tiempos más oscuros para el pueblo. La adoración a Dios era irreconocible. Jeroboam edificó un lugar alto con un becerro allá en Dan, en Betel. Puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no les correspondía ofrecer sacrificio a Dios. Era irreconocible de tal manera que todo el pueblo se contagió de esta idolatría. También el pueblo de Israel, después vemos en el libro de Reyes, que se desvió completamente de la adoración a Dios. Lo que vemos aquí es un reino dividido, y quiero que me acompañen a poder nosotros aprender ciertas cosas que nos deja, lecciones que nos dejan esta división en el reino. Porque toda cosa que sucede en la Biblia es para aprendizaje de nosotros. Aún las divisiones, aún los tiempos más oscuros del pueblo de Dios nos ayuda a nosotros a aprender lecciones. Y desde el principio nosotros podemos llegar a ver en el libro de Reyes y en la historia que se relata que todo iba muy bien. Y podemos nosotros hacer hipótesis de por qué se dividió el reino. Tal vez fue porque Salomón no enseñó bien a Roboam y Roboam no tomó buenas decisiones. O podemos echarle toda la culpa a Roboam. Podemos decir, Roboam no tuvo buenos consejeros. Tuvo consejeros sabios, pero también consejeros que eran jóvenes, que creo que si hubiera tenido otras personas alrededor de él, a lo mejor hubiera tenido mejor resultado. O a lo mejor podemos nosotros echarle la culpa al pueblo. Y podemos decir, si el pueblo no hubiera sido tan demandante, entonces a lo mejor ellos hubieran quedado juntos, no se hubieran dividido. Pero la verdad, y la primera verdad que vemos en estas lecciones, es que todo vino de un corazón dividido. Todo inició en un corazón dividido. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, un vaso con grietas no puede retener el agua por mucho tiempo. Así es un corazón dividido, no puede sostener la presencia de Dios. Todo estaba yendo perfecto. Vino David, reafirmó el reino después de Saúl. Cuando Saúl se había desviado, el pueblo estaba un poquito sin guianza. Viene David, lo reafirma con poder, siendo un hombre recto y conforme al corazón de Dios. Y después de eso viene su hijo Salomón. Tiempos de gloria, tiempos de riquezas para el pueblo de Dios. Tenían mucho dinero. Salomón construyó el templo a Dios, hizo alianzas con otros pueblos, de tal manera que dice la Biblia ahí en Primera de Reyes que la plata no era valiosa para ellos, porque ya que tenían tantas riquezas, el oro era tanto que no valía casi nada. Y después vemos allí en Primera de Reyes, en capítulo 3, que Salomón pide la sabiduría a Dios. Empezamos bien, empezamos perfecto. Y la pidió esa sabiduría porque él sabía que tenía que mantener a tanto pueblo unido. Él quería mantener al pueblo contento, unido delante de Dios. Las intenciones de Salomón empezaron perfectas. Mantener al pueblo unido. Y le fue bien. Vemos todas las cosas que hizo. Dios se agradó de él. Vimos en los capítulos de los capítulos 13, 12 de Primera de Reyes, cuando se hace el templo, qué momento tan más sublime. Dios baja la presencia de ellos al templo que les construyó, y Salomón está enfrente de Dios y le promete, junto con todo el pueblo, que iban a seguir las ordenanzas de Dios. Dios le promete en el siguiente capítulo, le dice, si tú sigues mis ordenanzas, yo voy a reafirmar tu reino para siempre. Pero vemos en el capítulo 11 de Primera de Reyes que al final de sus días
su corazón se apartó de Jehová. Ya cuando era viejo, siguió otros dioses. Las mujeres que tuvo lo llevaron a hacer templos, lo llevaron a ofrecer sacrificios a otros dioses, de tal manera que aquella devoción que demostró en los capítulos anteriores, cuando estuvo frente al templo, ya no estaba. No vemos un arrepentimiento al final de la vida de Salomón. No la dice la Biblia. Esperamos que hubiera estado allí, que esté allí el arrepentimiento, pero no habla del arrepentimiento. Al contrario, cuando Dios levanta a Jeroboam como rey, la primera acción de Salomón es tratar de matar a Jeroboam. El corazón de Salomón en los días finales se desvió. No hubo un corazón pleno a Dios, hubo un corazón dividido a Dios. Y empezamos allí a ver con Salomón indicios de lo que vendría a ser el pueblo después. Salomón empieza a fallar en su corazón, a dividirse su corazón, y el pueblo también empieza a dividir su corazón. Después de Salomón, ¿quién viene? Viene Jeroboam, su hijo. A Jeroboam, su hijo. Y aunque Jeroboam tenía un gran ejemplo de David, su abuelo, y Salomón también, su padre, a los principios de su reinado, Jeroboam también igualmente empieza a dividir su corazón entre la adoración a Dios y la adoración a otros dioses. Habla de Roboam. Roboam empezó a seguir a otros dioses, a seguir y desviarse del camino de su abuelo David y de su padre Salomón también. En el norte, al otro lado, estaba Jeroboam. Jeroboam también empieza a dividirse. Dice ahí en Primera de Reyes, vemos que al principio del reinado de Jeroboam, todo fue mal para Jeroboam. Él hizo todo lo malo desde el principio. Pero aún así Dios ya le había prometido que si él seguía los caminos de Jehová, sus caminos, él le iba a bendecir. En los primeros capítulos donde se habla de Jeroboam. Aún así Jeroboam no hizo caso. En el capítulo 13 de Primera de Reyes vemos que Dios manda a un profeta viejo para que le dé juicio a Jeroboam. Jeroboam, enojado porque le había traído juicio a Jehová, después de desviarse él, Dios le seca la mano. ¿Se acuerdan de esa historia? Jeroboam extiende la mano para que prendieran a ese profeta viejo. Se le seca la mano y enseguida Jeroboam aclama ayuda a Dios. Pero aún así, en el capítulo 13, versículo 33 al versículo 34, dice que después de este suceso, Jeroboam no volvió de su mal camino. Aunque él clamó a Dios y sabía que Jehová tenía el poder para poder curarle de esa enfermedad o de esa mano seca que le había caído por haber tratado de levantarse contra el profeta, aún así no se volvió de su mal camino. ¿Qué vemos aquí? Un corazón dividido. Más bien, volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Investía a quien deseaba y él llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Él mismo se puso el sacerdote y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida sobre la faz de la tierra. Y esto es la división de corazón. Esta es la división de corazón. Saber que Dios puede hacer las cosas como Jeroboam lo supo y aclamó a Dios, pero aún así no volverse de su mal camino. Y esa es cuando nosotros tenemos un corazón dividido, esos son los indicios de que nosotros sabemos quién es Dios. Aclamamos a Dios, pero después seguimos nuestro camino. Y así le pasó a Jeroboam. Quería la ayuda de Dios y cambiar la conducta errónea que él tenía. Jeroboam provocó la ira de Dios al levantar lugares altos y nombrar sacerdotes, como vimos aquí, que no eran levitas. Sin embargo, cuando se vio en necesidad, buscó la ayuda de Dios. Más de una vez. Esta fue la primera vez. En el capítulo siguiente, en el capítulo 14, el hijo de Jeroboam enferma. ¿Y a quién acude? A esos dioses
a quien él estaba adorando en Dan, en Betel, él pidió a Dios por sí mismo porque él era sacerdote, como dice aquí. No, dice que mandó a su esposa para que engañara al profeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él sabía que Dios era el único que podía ayudarle, pero su corazón estaba dividido. Él nunca se arrepintió de su mal camino. Él siguió haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Esto estamos hablando de un corazón deshonesto y dividido. Después de Jeroboam vino su hijo, Abías. En el capítulo 15, también de Primera de Reyes, en el versículo 3, dice allí, versículo 3, dice que después de Jeroboam, después de este suceso, más adelante, él anduvo, Abías, en todos los pecados que había cometido su padre antes de él. Su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Lo que vemos aquí, hay otras versiones que dice que su corazón no fue completamente íntegro, completamente dedicado a Dios. Sí, hubo una dedicación, o trató de tener una dedicación, pero no fue completa. Otra vez, ¿qué estamos viendo? Corazones divididos. Corazones divididos que solamente iban a llevar a una división más grande que vino a ser la división del pueblo, el pueblo de Dios. Asa, en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, más adelante después del versículo 3, dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¡Qué bueno! Un hombre por fin que es íntegro y que es completamente entregado a las órdenes de Dios. Pero no es así. Asa, aunque dice en los versículos más adelante que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, no fue completamente tampoco íntegro delante de Dios. Dice que quitó los lugares altos que había levantado Jeroboam, quemó los altares, quitó a su mamá de ser reina porque había levantado también una estatua de un dios, la quitó, muy bien. Dije que había quitado los lugares altos, no quitó los lugares altos, no quitó los lugares altos. Ese fue el error de Asa. No quitó los lugares altos. Aunque quiso agradar a Dios, no lo hizo completamente. Corazones divididos, corazones divididos. Y el pueblo estaba viendo todo esto. El pueblo veía a Jeroboam, que veía a Abías, veía a Asa y veía todo esto. Entonces, el pueblo podría estar dedicado a Jehová si veía que sus reyes faltaban a Jehová. No. Si los reyes no podían estar completamente dedicados a Jehová, ¿creen que el pueblo lo iba a estar? No. El pueblo rápido se desvió también. El pueblo se contagió de este corazón dividido entre querer agradar a Dios, pero también querer agradar a otros dioses. Cuando Jeroboam levantó esas estatuas, esos becerros en Dan y en Betel, ellos rápido fueron y adoraron. Ellos felices porque no tienen que bajar a Jerusalén. Más cerca, dijeron ellos. El pueblo se empezó también a contagiar de corazones divididos que después los llevaron a tener división en el reino. Pero todo empezó ¿dónde? Con un corazón dividido. Podemos hacer una pequeña aplicación aquí antes de seguir adelante. Un corazón dividido crea una casa dividida, un matrimonio dividido, una iglesia dividida. Queremos atacar los problemas no de la raíz. Queremos decir, es que mi matrimonio está mal, es que mi familia está mal. Pero es las acciones que ella está haciendo, las acciones que él está haciendo. Es que mi hermano me está viendo mal, es que mi hermana me está haciendo mal. Y hay divisiones, pero ¿dónde empieza todo? Del corazón, lo vemos. Los corazones divididos traen división en nuestras vidas. Pero también no trae solamente división, también vemos que las consecuencias de la ausencia de Dios. Ahí en esa historia de Primera de Reyes, cuando se divide el pueblo, vemos las consecuencias de la ausencia de Dios. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer.
Lo interesante de todo esto, de estas historias, es que la mano de Dios siempre estuvo extendida para los reyes, siempre, a todos. Podemos nombrar desde Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, en adelante, todos los reyes, Dios les ofreció su ayuda. Y vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5 al 4, cómo Jehová le ofrece reafirmar el reino a Salomón si él seguía las ordenanzas que le había dado. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con integridad de corazón, de una forma completa, con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardado mis leyes y mis decretos, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel. Como prometí a tu padre David diciendo, no te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Dios estaba allí, listo para ayudar, listo para bendecir. Solamente Salomón tenía que extender la mano para recibir estas bendiciones. Después también a Jeroboam también se lo prometió. En el capítulo 11, más adelante, en el versículo 38, también se lo prometió y también le quiso ayudar. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como la que edifiqué a David y te entregaré a Israel. Otra vez, la bendición de Dios a la mano. La bendición de Dios a la mano. Lo que vemos ahí en esta historia de Primera de Reyes es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Y esto va muy conectado al punto anterior. Un corazón dividido, cuando algo está dividido, tiene que darle parte a la segunda cosa. Pero si le estás dando parte a la segunda cosa, le estás quitando parte a la primera, que es Dios. Y si tú le quitas parte a Dios, no estás dándole lugar a Dios. La ausencia de Dios trae divisiones. Iglesias se dividen porque dejan de darle parte a Dios en sus corazones, dejan de leer la Biblia, dejan de querer saber cuál es la voluntad de Dios. Hay problemas en la Biblia, yo quiero decir lo que yo tengo en mi corazón, no quiero saber lo que dice Dios. Quiero expresar lo que hay en mi corazón y en mi mente. Toda división es por falta de el lugar de Dios en nuestros corazones. Dejan de leer la Biblia, como decía, hacen lo que ellos piensan que es mejor y dejan a Dios fuera. Podemos poner muchos ejemplos del por qué hay divisiones, ya sea en las iglesias, ya hay divisiones en grupos, en familias. Otra vez, dejamos fuera a Dios de nuestras vidas. La ayuda de Dios siempre estuvo a la mano, a los reyes, a Israel, a Judá. Pero un corazón dividido hace no tomar esas ayudas. Esta división en los corazones de los reyes también llevaron al pueblo a también dividir su corazón entre Jehová y otros dioses. Ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 12, como estábamos explicando antes, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 y al versículo 30, estoy seguro que el pueblo quería adorar a Dios. Porque antes de Jeroboam que hiciera estos becerros en Betel y en Dan, capítulos antes, habíamos visto a ese mismo pueblo frente a Dios en el altar, ahí que había hecho Salomón, todos contentos porque estaban en la presencia de Dios, dispuestos a obedecer a Dios. 10 capítulos después los vemos completamente entregados a la idolatría. Entonces, sí había una intención de hacerlo, pero, otra vez, si no le das el lugar a Dios por completo, va a haber ausencia de Dios y va a haber problemas. Ahí en el capítulo 12, versículo 30, y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante he subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan.
Qué conveniente, decían ellos, qué conveniente. Están más cerquitas y todavía estamos adorando al Dios que nos sacó de Egipto. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Pero, ¿dónde estaba Dios para consultar estas cosas? Lo dejaron fuera. Más adelante en el capítulo 14, fueron castigados por esto. En el versículo 15 hasta el versículo 16 dice, cuando se profetiza que Israel iba a sufrir las consecuencias de este pecado, dice que y el Señor golpeará a Israel como una caña. Cuando la caña se agita en las aguas, arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá hacia el otro lado del río, porque han hecho sus árboles rituales de acera y han provocado a ira al Señor. Entregará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel. Fueron arrastrados por la misma falta de Jehová en sus vidas. Si los reyes les faltó la guianza de Dios, el pueblo también les faltó la guianza de Dios. La ausencia de Dios no solo trae abandono, también trae castigo. Y una de las primeras consecuencias fue la división del reino. División entre sus mismos hermanos, entre Judá e Israel. Y este es el punto que estamos aprendiendo de la división del reino. La división del reino vino por el abandono de Dios. El abandono de Dios nos lleva a nosotros a equivocarnos, nos llega a nosotros tener una división en nuestro corazón y nos lleva a dividir nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros grupos, nuestros amigos. Pero todo viene también de la falta de Dios en nuestras vidas. La división del reino vino por no querer la ayuda de Dios. Roboam fue a pedir ayuda a los jóvenes en vez de ir a Dios. Ahí vemos también los indicios de dejar a Dios a un lado y querer nosotros y querer Roboam a poner sus propios ideales enfrente de ellos. Más adelante, siguiendo con esta lección, vamos a hacer una aplicación antes de pasar. En los divorcios, en las divisiones de la iglesia, en la familia misma, entre los amigos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en realidad? Es que no sabemos decidir, tal vez. Nosotros no hacemos malas decisiones y decimos cosas que no queremos y empezamos a ver divisiones. No, el problema es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Si tuviéramos a Dios en nuestras vidas, si lo consultáramos como lo hizo David, siempre lo tuvo pendiente Dios en su mente, lo que Dios quería de él, entonces las cosas resultarían muy diferentes. Pero esto nos deja saber, nos deja entender la división del pueblo. También otra cosa, lo que podemos nosotros aprender de esta división es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Y nosotros podemos pensar, pero entre tanto tiempo oscuro del pueblo, entre tanta rebeldía, idolatría aún, entre tanta desobediencia de los reyes del pueblo, aún así podemos ver la fidelidad de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios siempre estuvo allí, en la misma división. En Primera de Reyes capítulo 11, versículo 32. Cuando Salomón se desvía por completo de Dios y empieza a ofrecer cultos a otros dioses con sus mujeres y a ofrecer y levantar altares también para esos dioses, Dios le quita el reino a Salomón. Después se lo quita a Roboam y lo divide en dos. Pero él le dice que el hijo de Salomón tendrá una tribu por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he entregado de entre todas las tribus de Israel. Dios ya le había prometido a David que si él era fiel le iba a reafirmar su reino. Y lo hizo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, le dice Jehová a David, el cual
procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para el padre y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, el cual quité de tu presencia. Versículo 16, tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. David dudaba que esto iba a pasar. Aún con la desobediencia de Salomón, aún con la desobediencia de Roboam y de Jeroboam, y ellos ofreciendo sacrificios a otros dioses en idolatría, Dios fue fiel en su promesa. Así que también podemos asegurar que una de las causas por qué hubo una división en el reino fue porque Dios fue fiel. Dios fue fiel en su promesa. No le quitó todo el reino, les dejó 2 tribus a Roboam. En Primera de Reyes se repite que el reino del sur, o el reino que tenía los descendientes de David, seguirían siendo de los descendientes de David por amor a él. Esto demuestra que Dios no olvida. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 34. Muchas veces vemos estas expresiones. No quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David, el cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Él sí fue íntegro, él sí fue completo en su corazón, no hubo una división en su corazón. Me tuvo en cuenta todos los días de su vida, por eso le di el reino y se lo reafirmaré, no quitándole todo el reino. También en el capítulo 15, versículo 4, no obstante, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a un hijo suyo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén, por amor a David. ¿Qué vemos aquí? La fidelidad de Jehová. Jehová prometió y Jehová sigue cumpliendo. Aún en esos tiempos oscuros, Dios siguió cumpliendo. Pero no solamente cumplió en promesas buenas, en promesas de bendición. En 1 Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 7, Dios también prometió que si desobedecían, muchas veces lo prometió, serían quitados de la tierra. Ahí en el capítulo 9, versículos 6 al 7, pero si obstinadamente ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado, y la casa que he santificado a mi nombre, la apartaré de mi presencia. Entonces Israel servirá de refrán y escarnio entre todos los pueblos. También prometió eso. ¿Y saben qué pasó después de que vinieron todos estos reyes y pasaron varias generaciones que no agradaron a Jehová? Fueron llevados presos. Vino la cautividad. Pero se cumplió esto también que Dios dijo. Dios es fiel en todo lo que promete. La división del pueblo, del reino nos enseña esto. Que Dios es fiel en todas estas cosas. Aun cuando los reyes fallaron, Dios fue fiel y buscó restaurar a su pueblo. La fidelidad de Dios no está en juicio, nunca estuvo en juicio. Envió profetas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, para llamar al pueblo al arrepentimiento por la fidelidad que tiene. Finalmente, también lo podemos seguir viendo, envió a su Hijo, Jesucristo, el verdadero Rey de la unidad. La división del reino refleja la necesidad de unidad que solo Jesucristo podía y puede ofrecer. El Señor sigue ofreciendo su mano de ayuda para nosotros, porque es fiel en ayudarnos. Ya para ir terminando, una pequeña aplicación sobre este punto. La fidelidad de Dios no está en duda. Ya lo entendimos y ya lo vimos.
para lo bueno y lo malo. Si tu corazón está dividido, tu familia sufrirá. Si tu corazón está dividido, tu matrimonio sufrirá. Si tu corazón está dividido, tu iglesia sufrirá. Dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Ya para ir concluyendo, ¿qué aprendemos de la división del reino de Dios allí en Primera de Reyes? Número 1, un corazón dividido aleja la presencia de Dios, nos aleja. Si le damos lugar a otra cosa que no es Dios, le quitamos lugar a Dios en nuestro corazón. Número 2, la ausencia de Dios trae confusión y ruina. Las malas decisiones vienen porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Tomemos el ejemplo de David. David tenía a Dios siempre en su corazón. ¿Cuántas veces David no consultó a Dios para hacer algo? Esa es la dedicación. Eso es tener a Dios en su mente y en su corazón. Por último, vemos en esta división la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y es algo maravilloso. Que aunque todos fallaron, aunque todo Israel, aunque todo Judá falló, aunque todos los reyes fallaron, Dios fue fiel y sigue siendo fiel. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación. El himno de invitación. Siempre invitando, por supuesto, a las personas que no han tomado la decisión, a que tomen la decisión. Que no tengan un corazón dividido. Si no tomamos una acción de seguir a Dios, es que tenemos un corazón dividido. Dios quiere morar en ti para que tomes buenas decisiones. Él es fiel y te va a ayudar.